El día de hoy tenemos el placer de realizarle una entrevista a la profesora Elizabeth Vargas Nava. Mucho gusto. Bueno, esta entrevista tiene el objetivo de conocer e identificar algunas fases de la innovación y alguna innovación que usted haya implementado en el aula. Bueno, me gustaría conocer un poco de usted, qué niveles ha impartido, a qué grupos o así. Ok, pues inicié en secundaria con materias historia, les di ética, sé que les di otra, por el momento ya no me acuerdo, pero estuve con secundaria, cubrí muy poquito tiempo la materia de artes en sexto de primaria, después bachillerato les di inglés y creo que filosofía. Y de ahí ya me vine a universidad, he dado variedad de materias, empecé con el enfoque de evaluación del aprendizaje, evaluación educativa, de ahí yo creo que he dado en corte de investigación con las licenciaturas en enfermería, nutrición, redacción y argumentación con comercio. Y en pedagogía pues como que me enfoco más en el corte teórico, como no es cierto, historia no le he dado, filosofía, antropología, teoría pedagógica y en su momento también de innovación. No sé si he dado más, no me acuerdo. Pero Más o menos. Bueno, pues dando todas estas materias, ha tenido que implementar pues varias cosas, varias innovaciones en las cuales pues, con un propósito. ¿Cuál innovación cree que ha sido la más, bueno, que la ha dejado más marcada usted para que los alumnos así se lleven un buen aprendizaje? Pues mire, desde que yo estaba estudiando me gustó mucho el corte crítico. Entonces, no se ve como una innovación muy dinámica. Yo sé que los alumnos no lo perciben como de, ay, vamos a hacer cosas, ¿no? Se ve como muy teórica, pero creo que a veces están acostumbrados a clases muy receptivas y a mí me gusta mucho que participen justamente para desarrollar el pensamiento crítico. Inclusive en la maestría, parte de mi propuesta era justamente formar a docentes en corte crítico para que generen o formen a sus estudiantes digamos, con habilidades participativas y transformadoras. O sea, yo creo que es innovador porque aunque ya existe, ¿no? Y sabemos que hay muchos autores que hablan de ello, no se da dentro de la práctica. O sea, estamos acostumbrados a leer, ¿no? A hacer resúmenes, sintetizar, pero sin embargo a mí me gusta que generen sus propias teorías, sus propios conceptos, que sea un poquito más dinámico. Y bueno, se ha hecho en todos los niveles educativos. Desde secundaria creo que era muy entretenido y les gustó mucho a los chicos porque justo están acostumbrados como un modelo, pues no más tradicional, pero sí entre tradicional y constructivista. Sí. Y a mí me gusta mucho más el diálogo. Bueno, sí lo hemos notado que, bueno, en la clase en la materia que nos dio, pues sí era como que más de analizar y nosotros tener como nuestra propia perspectiva y no solamente como ser receptores, sino que también dar un argumento para sustentar lo que pensamos o decimos. Okay. Bueno, y dentro de su experiencia en la docencia, usted ha practicado, ha puesto en pie lo de la innovación, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, le voy a ir preguntando las 4 fases de la innovación. Okay. Y quisiera que nos dijera como su significado propio de cada fase. La primera fase es la descripción. No. Diagnóstico, ¿no? Sí, ya me equivoqué. Lo corta. Sí. La primera fase es el diagnóstico. ¿Cuál sería su significado? Pues el diagnóstico para mí es el reconocimiento de la realidad. O sea, saber desde dónde estamos partiendo, como que cuáles son los intereses. Generalmente me gusta desarrollar un poquito las presentaciones, no sé si recuerdan, o sea, sí. me intento más como entender quiénes son, qué les gusta, ¿no? Y así para saber cómo
qué tan dinámico soy, porque pues también varía mucho del grupo. Hay grupos más pasivos, hay grupos más activos, ¿no? Hay grupos que están separados, hay grupos muy unidos, entonces va a depender mucho de cómo trabaje el grupo para yo poder generar un diagnóstico e ir viendo cómo trabajar. Ok. ¿Y sobre la planeación? La planeación, bueno, digamos que siempre nos piden una planeación previa, incluso antes de conocer a los estudiantes. Entonces hay una planeación de contenido, digamos, hay una idea de cómo se va a dar las dinámicas o las técnicas en el grupo. Sin embargo, yo sí hago adecuaciones constantes en mis planeaciones, porque generalmente, como mis clases son mucho de diálogo, podemos extendernos un poquito, ¿no? Entonces a veces no se cubren los tiempos y hay que reducir unos temas y desarrollar unos otros temas que yo creo que necesitan más profundidad. La planeación se hace antes, durante, en esos dos tiempos, durante la enseñanza. ¿Y sobre la implementación? Digamos que, bueno, es la puesta en práctica directamente, y pues se hace, yo creo que desde la primer clase. Ya estamos implementando para que los chicos vayan viendo también, pues van reconociendo cómo es el docente, ¿no? Si su forma de trabajo, si podemos hablar mucho, si no podemos hablar, ¿no? Si hay que trabajar en equipo o es individual. Ok. ¿Y sobre la evaluación? La evaluación, pues mire, para mí es uno de los términos más complejos dentro de la educación, pero yo creo que es valorar el desarrollo, el crecimiento, y sobre todo a mí me gusta reconocer si se logró generar interés, ¿no? Motivación y sobre todo pues un pensamiento crítico. Okay. Y la última sería la retroalimentación. Lo defino como el intercambio o un proceso dinámico de expresión, y sobre todo dar justo la retroalimentación para que los alumnos sepan si van bien, si están desarrollando las habilidades que tienen que desarrollar, ¿no? O si hay que seguir como insistiendo en algunos elementos, ¿no? Habrá grupos con los que tal vez uno es más severo porque se está viendo que la respuesta no es la que uno espera, entonces hay que tomar unas técnicas más tradicionales. Sí. Para ir como orillándolos a que pues aprendan lo que uno espera que aprendan. Okay. Bueno, seguimos con las preguntas, y como primera pregunta sería: ¿qué problema o necesidad, situación observó en un grupo que la motivó o desarrollar una propuesta innovadora? Pues sí, depende mucho como del grupo y de la materia. Por ejemplo, en secundaria pues estaba en un colegio privado, entonces me daba cuenta que los chicos estaban muy, ¿cómo se diría? Bueno, sin que se escuche mal, ¿no? Pero estaban como muy rígidos en su forma de aprender. Entonces sí los tuve que obligar un poquito a pensar diferente y a como mezclar todas las disciplinas, ¿no? Que fuese un poquito más interdisciplinario. Me funcionó mucho meter música y dibujo dentro de mis clases como para la motivación, porque justo les daba historia, entonces pues siento yo que se aburrían bastante. Una materia muy teórica. Y justamente tomé yo la materia, no la inicié, la tomé y como que tuve que volver a empezar porque no tenía nada. Entonces pues vimos como en 6 meses todo lo del año, ¿no? Entonces fue como rápido. Ajá. Me acostumbré al trabajo acelerado. Sí. Entonces yo intento, bueno, depende, le digo, la necesidad del grupo. Cuando tengo grupos muy calmados, respeto yo el trabajo individual, ¿no? Pero puede que sea un poquito más exigente en cuanto a trabajos escritos, por ejemplo. Si yo veo que es un grupo que trabaja bien colectivamente, pues me doy más apertura como al diálogo, a exposiciones y demás. Ok, entonces sí depende mucho el grupo. Sí, el diagnóstico es, yo creo que muy importante. Okay. Otra pregunta es: ¿cómo surgió la idea de esta innovación y qué objetivos esperaba alcanzar al aplicarla? Pues mire, así de manera muy honesta, la docencia es como una práctica muy instintiva. O sea, al final nace de la planeación, pero sí hay que adaptarnos constantemente a los retos, ¿no? A las cualidades o situaciones que se den, a los tiempos, a los recursos.
digamos que, a ver, siento yo que si se plantean bien los objetivos, ¿no? Se puede alcanzar la meta. Hasta el momento yo no me he quedado así como de, uy, no nos dio chance de ver esto, o sea, siempre se logra terminar el contenido, ¿no? Y creo yo que se cumplen, pero sí siendo muy, pues sí, o sea, implica como improvisación, pero también ser muy metódicos, o seguir pasos muy precisos y tener una planeación bien organizada. Ok. Como siguiente pregunta es, ¿qué estrategia pedagógica o metodológicas utilizó para llevar a cabo su experiencia innovadora? Pues mire, me gusta a mí mucho la mayéutica, ¿no? Me gusta mucho el diálogo, generalmente les hago preguntas para que reflexionen y demás. Me gusta mucho la mayéutica, siento que no se utiliza tanto dentro de la enseñanza, entonces yo creo que es innovador, aunque es de la... antes griegos, ¿no? Que ya han pasado muchos años, siglos, pero creo que es innovador mantenerlo y sobre todo adaptarlo al contexto actual. Me parece que pues sería como lo innovador. Ok. Y como siguiente pregunta es, ¿qué tipo de recursos, materiales, tecnológicos o humanos fueron necesarios para implementar la innovación? Mire, de ahí me apoyo mucho de la dinámica de los estudiantes. O sea, a mí casi no me gustan los recursos tecnológicos. Sí, yo creo que se dan cuenta. Sí. O sea, no soy incluso de hacer presentaciones, o sea, lo mínimo. Me gusta mucho a mí el contacto humano, el trabajo en equipo. Sin embargo, si los estudiantes traen como esa dinámica de trabajo digital y demás, bueno, ¿no? Entonces ya vamos profundizando. Pero sí, o sea, como para repasos, pues yo ya tengo como el Kahoot, porque sé que es como más dinámico, entretenido, ¿no? Pero sí casi recursos digitales, no, o sea, no muchos, ¿no? Canva, si acaso, a veces para presentaciones, pero siento que yo que las ocupo para como temas muy teóricos. Ok. Y como siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales retos o dificultades que enfrentó durante el proceso de implementación? Pues no siento que haya tenido tantos retos, si acaso a veces los recursos, los tiempos, porque por ejemplo cuando me tocó dar clases en modular, yo creo que no sé si tienen ustedes materias modulares, no, ¿verdad? Eso es muy rápido, o sea, yo creo que es el tiempo el que yo siento que es un mayor reto para para lograr los objetivos esperados. Sería el tiempo y a veces los recursos, pero le digo, como yo soy muy de contacto humano, así, pongámonos en círculo, pues no, no es como que haya tenido muchas complicaciones en recursos. Ok. ¿Y qué cambios notó en el aprendizaje o en la participación de los estudiantes después de aplicar la innovación? Yo siento que sirve. Miren, no he tenido, o bueno, si acaso un grupo que era muy, pues no diría apático, pero que sí les costó mucho trabajo el tema de la teoría pedagógica. Les costó mucho los conceptos y por más que yo intentaba como obligarlos a participar, no. Les costaba mucho. Yo creo que ese ha sido como mi mayor reto, la apatía, ¿no? El que a veces están estudiando o porque los obliga su papá o porque pues no hay de otra, o están esperando que se abra otra carrera, ¿sabes? O sea, eso es a veces lo complicado cuando es como el primer contacto, o sea, de nuevo ingreso, que como que sus intereses no están todavía muy definidos. Es más fácil como que darle clases a los avanzados porque ya saben por qué están aquí, ya tienen una noción de qué quieren, ¿no? Y los nuevos ingresos es como de, pues a ver qué pasa. Exacto, entonces centrarlos en la carrera yo creo que es como el reto más grande que he tenido. O sea, y al final yo siento que ahí sí no logré y luego yo iba casi iniciando en mi enseñanza presencial porque me tocó al principio en línea en pandemia, entonces cuando nos reincorporamos a presencial era muy estricta, o sea, era muy estricta en trabajos, así en exposiciones, y yo creo que eso generó como cierto rechazo con los alumnos. Yo siento que ellos sentían que les exigía demasiado, entonces yo siento que era como motivación y yo pues intenté y yo siento que cada vez soy más flexible. Sí, ok. Bueno,
Como otra pregunta tenemos, ¿cómo evaluó los resultados obtenidos y qué instrumentos utilizó para medir el impacto de la innovación? A ver, ¿cómo evalué? Ajá. Si es una evaluación continua, yo hago evaluación continua con participaciones. De hecho, les daba como las participaciones como extras. Ahorita ya no las doy como extras porque siento que ya es muy fácil, ¿no? Entonces, o sea, sí soy más accesible, pero ya hay que poner límites. Entonces, hago evaluación continua. Le digo, la evaluación diagnóstica no la ocupo tanto como evaluación, sino como reconocimiento. De ahí la evaluación final, sí siento que se nota mucho cambio de la primera actividad, por ejemplo aquí, ¿no? Nuestra dinámica de trabajo, de la primera actividad al producto final. Sí. O sea, sí se ve como el crecimiento en cuanto a que ya no se nota tanto el copio y pego, ¿no? O sea, que se nota que ya están personalizando e interesándose en el conocimiento. Entonces lo evaluaría, digamos, de manera cuantitativa con actividades, pero también en el aula pues se ve de manera cualitativa, con la observación, sí, la revisión como constante, ¿no? De su participación y motivación. ¿Y qué otro me dijo? ¿Cómo evalúo y qué? Y para medir el impacto, que sí se haya logrado, o sea, que se haya visto que se logró. No, sí, yo creo que entonces Sí, que con sí. la participación. Entonces, ¿considera que su experiencia puede aplicarse y adaptarse a otros niveles educativos que no haya tenido hasta el momento? Mire, cuando me tocó cubrir geografía y artes en primaria, lo vi complicado. ¿Sí? O sea, ahí sí siento que para primaria sí debes de tener, o sea, sí darles la libertad, ¿no? De pensar, criticar, cuestionar, pero siento que la cantidad de contenidos es más, o sea, es más demandante y como los chicos como que están así dispersos, un poquito más dispersos, siento que sería un poquito complicado, pero yo creo que tendrías que estar más tiempo para ver cómo meter el pensamiento, la pedagogía crítica en primaria. O sea, de que se puede, yo creo que sí, aunque no logré yo descubrirlo. Y yo dije, es que tengo que cubrir el tema, ¿no? tema. Pero de secundaria para arriba, mire, yo no he tenido problema. Son muy, muy dinámicos, o sea, y los jóvenes siempre están muy rebeldes, entonces eso ayuda. Obtuvo al realizar esta experiencia innovadora. A ver. Pues mire, me siento que de todos me llevo algo. O sea, recuerdo todavía mi primer grupo. O sea, sé quiénes eran los rebeldes, los creativos, ¿no? Los aplicados. Siento que, o sea, que aprendizajes, yo creo que me restaura la fe, ¿no? Y siempre me reafirma la fe en el ser humano. O sea, yo al final pues soy del team somos buenos por naturaleza, ¿no? Entonces yo siento que sí hay transformación a través de la educación. Ese sería como mi más grande aprendizaje, o sea, que sí tenemos cura, ¿no? Sí tenemos como una forma de resarcir todo el daño que hay socialmente. Ok. Y como última pregunta es, ¿qué recomendaciones nos darían nosotros como futuros docentes para iniciar un proyecto de innovación educativa? Pues yo les sugeriría que elijan la teoría que más les guste, ¿no? O sea, la que más les llene, que sientan que les da un sentido a sus vidas, que lo disfruten mucho, o sea, a pesar de los retos. Yo creo que siempre lo gratificante de enseñar siempre está ahí. O sea, aunque tal vez podamos batallar mucho con un alumno, va a ser un alumno que va a traer muchos aprendizajes y al final si lo van a ver como crecer, ¿no? Cumplir sus metas, ejerciendo, ¿no? Se lo encuentran después en la vida laboral, pues es como muy gratificante. O sea, entonces yo les sugeriría, o sea, como abóquense en lo que más les guste. O sea, igual si les gusta, no sé, diseño curricular, no sé, innovación, orientación o el área que les guste, céntrense en eso, ¿no? Porque al final la idea es hacer lo que nos gusta, ¿no? Sabemos que pues no lo hacemos por una remuneración económica, sino social, ¿no? Y siempre ir como impactando a lo social. Ok, bueno, le agradecemos por esta entrevista que nos brindó a nosotras y esperemos que
que le haya gustado o al menos recordar algo que ya vivió y que la verdad nos es importante y nos gustó que nos expresara todo lo que ha vivido en su experiencia laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.